Bienvenidos a un nuevo programa de la UNED Hoy, programa que lleva hasta sus hogares el principal acontecer de nuestra primera casa de estudios, la Universidad Nacional Experimental del Táchira, universidad que crece e impulsa el desarrollo de la región. La universidad, el pasado 27 de febrero, arribó a sus 41 años de existencia. Por estas aulas han pasado los hijos de los venezolanos para buscar una mejor vida a través de la formación académica. Para ello vamos a hablar entonces con uno de los principales protagonistas. Se trata del arquitecto, profesor universitario Carlos Pardo. Él estuvo allí, justo en el momento cuando se estaban bendiciendo estos terrenos sobre los cuales se desarrolló el campus de Paramillo y que hoy en día es el orgullo de todos los tachirenses. Bienvenido entonces a los micrófonos de la UNED Hoy, profesor. Bueno, tenemos aquí una foto emblemática y bueno, con él vamos a hablar entonces un poco sobre lo que es ese momento. Buenos días, tengan ustedes. En realidad, pues, hay una situación muy simpática. En esta bendición de la primera piedra, de la colocación de la primera piedra de la universidad, fue algo, pues, muy fortuito, porque en ese momento me encontraba yo entregando unos planos en el Palacio Episcopal referentes al proyecto de uno de los proyectos de la Universidad Católica. Y casualmente pues estaba encargado Monseñor Antonio Arellano para hacer la bendición de la colocación de la primera piedra y me invitó para que participara conjuntamente con él en este acto, en el cual pues hizo presencia y como consta en la fotografía pues una serie de personalidades que estaban presentes en ese momento, entre los cuales estaban pues lógicamente parte de la autoridad de la universidad y los arquitectos proyectistas de la obra y el ingeniero pues que había hecho el recálculo de las instalaciones correspondientes. Es bien sabido pues que la edificación que nosotros conocemos como el edificio A de la universidad fueron producto de la donación por parte del ministro de las estructuras de lo que estaba contemplado inicialmente para la construcción de la aduana de Puerto Cabello y que fue pues donada para la universidad para que pudiera desarrollar sus actividades. Lógicamente, pues los arquitectos Pablo Vivas y Adelcis Greco fueron los encargados de hacer la adecuación del proyecto y el ingeniero Miguel Augusto Galanti fue el encargado pues de la parte de los cálculos correspondientes. Lógicamente, pues dentro de las partes de las autoridades de la universidad estaban el doctor Humberto Márquez, Luis Martín Suárez y lógicamente como representantes del ministerio estaba Tulio Rico también y de la asamblea el doctor José Teodoro Miro Chaparro. Esto pues bueno, fue algo pues muy simpático, muy agradable y que pues con el tiempo pues me vi vinculado pues ya como profesor de la universidad pasado algunos tiempos después de este suceso. ¿Cómo era entonces ese momento, o cómo estuvo la sociedad tachirense pendiente en ese momento de la creación de nuestra universidad? Indudablemente, pues ustedes están al tanto de pues, todas las situaciones previas a aquella situación de este movimiento pues, cívico que se desarrolló a lo largo de unos días para solicitar pues la presión para lograr la Universidad del Táchira, que bueno, por decreto del presidente Carlos Andrés Pérez, pues bueno, por el decreto del presidente Caldera, fue decretada la universidad el 27 de febrero y posteriormente cuando entregó el presidente Carlos Andrés Pérez, pues fue el que dio la orden para proceder a la construcción de la universidad, que se desarrolló de una forma bastante acelerada para poder dar inicio pues, a mediados en junio del año 75. Hoy en día han transcurrido ya 41 años. Profesor de aquí de la universidad, estuvo en uno de los momentos significativos para esta universidad como fue la colocación y bendición de la primera piedra y que hoy pues es un símbolo de nuestra querida región. ¿Qué es para usted entonces, 41 años después de este hecho, la universidad? Indudablemente pues que es algo realmente grato, como dije anteriormente, después de haber participado en la colocación de esa primera piedra, la bendición de la primera piedra indudablemente pues de formar parte del cuerpo docente de la universidad. Indudablemente pues esto es algo pues muy significativo, la labor que está desarrollando la universidad en pro del crecimiento de la región, del país, a través de todos los egresados que han ido saliendo de la universidad a lo largo de todos estos años de su historia.
Bueno, y ahora vamos a hacer entonces un ejercicio de prospectiva. ¿Cómo ve usted la UNED en 10 años? ¿En 10 años atrás o 10 años posterior? En perspectiva. En perspectiva, adelante. Indudablemente, pues bueno, la idea pues seguir creciendo, seguir desarrollándose. Por lo menos hemos visto a lo largo de todos esos años cómo ha ido creciendo tanto en la parte del desarrollo de la planta física, el crecimiento de las carreras, el aumento del alumnado y lógicamente el prestigio que tiene a nivel nacional e internacional de los egresados de aquí de la universidad. Indudablemente, pues las perspectivas pues son muy alentadoras y bueno, es lo que aspiramos, que siga creciendo en calidad y en tamaño, indudablemente. Siempre hay preguntas incómodas. ¿Qué le quitaría y qué le pondría usted muy brevemente a nuestra universidad? Caramba, habría que analizar profundamente. Indudablemente, pues se han hablado de la creación de nuevas carreras. Lógicamente, pues se requiere, a como de lugar, incrementar la planta física, que es uno de los puntos críticos que estamos adoleciendo ahorita por falta de aulas y lógicamente pues cubículos de profesores, y eso es algo necesario para poder crecer mucho más. Se está hablando también de la municipalización de la universidad a través de los convenios con ciertos municipios y lógicamente eso es algo realmente positivo, que se vaya abriendo a toda la comunidad, a toda la región. Bien, de esta manera agradecemos al docente Carlos Pardo. Él estuvo aquí ese día cuando se bendijo esa primera piedra y se colocó, y que hoy en día, 41 años después, ha dado sus frutos. A él le agradecemos por contarnos ese pedazo de historia. Y a la universidad cumpleañera, pues le deseamos lo mejor. A ustedes, les invitamos para que nos acompañen en el próximo segmento con más información a través de La UNED Hoy. Estamos de vuelta en su programa La UNED Hoy, llevando la importante información del acontecer académico de nuestra primera casa de estudios, la Universidad Nacional Experimental del Táchira, agradeciéndole a TRT por permitirnos este espacio. En esta oportunidad nos encontramos en el Laboratorio de Investigaciones Aerodinámicas, un laboratorio que funciona como una materia de carácter electivo, pero que permite también a los estudiantes estudiar todo lo que tiene que ver con los flujos de aire. Para ello vamos a hablar con el responsable del laboratorio, Luis Daniel Mendoza, y él pues nos ampliará detalles del funcionamiento de este laboratorio. Bienvenido a los micrófonos de la UNED Hoy. Bueno, ¿de qué se trata el Laboratorio de Investigaciones Aerodinámicas? Ok, bueno, primero pues un saludo a todos. Y bueno, comenzando para poder explicar lo que significa el laboratorio de aerodinámica, pues surge de la necesidad de pues, dar respuesta a problemas importantes, precisamente en la parte de, digamos, de vuelos de aviones, sustentación y por supuesto en la parte de mejoramiento de diseños a nivel de, para decirlo así concreto, a nivel de combustible, o mejor dicho, de economía de combustible, mejoramiento de la parte geométrica del vehículo, pues para minimizar consumos de combustible, que es lo que uno usualmente trata en aerodinámica. Bueno, nosotros vamos a entrar en esos detalles más adelante, pero vamos a hacer una breve reseña histórica de este laboratorio antes de entrar en cuáles son sus aplicaciones. Ok, el laboratorio surge pues justamente cuando el doctor Luis Enrique, de regreso a nuestra universidad, comienza pues con la idea de crear un laboratorio de aerodinámica, puesto que esa es su área de especialización, ¿no? El túnel de viento que tenemos acá en la universidad tiene años ya adquirido, eso se adquirió con un convenio entre la universidad nuestra y la Universidad de España, y pues se trajo ese túnel de viento para poder justamente comenzar a realizar ese tipo de experiencia. El túnel de viento prácticamente está acá en la universidad desde el año 2002, ¿okay? En ese entonces estaba, digamos,
adscrito a docencia, y allí se generaron diferentes temas de trabajos de grado para los estudiantes, ¿ok? Y básicamente pues comenzamos digamos, a producir conocimientos en base a la aerodinámica desde ese momento. En este momento pues estamos simplemente digamos puntualizando un edificio, una edificación especializada en aerodinámica, que es el Laboratorio de Investigación en Aerodinámica. Surge después de crear este grupo de investigación por el decanato de investigación conjunto, pues por supuesto con el decanato de docencia, pues puesto que el laboratorio pertenece al área de docencia, ¿no? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de estas investigaciones, ¿cuáles son las aplicaciones que surgen de este laboratorio? Bien, las aplicaciones que tenemos pues realmente son infinitas, ¿sí? Una de las aplicaciones que estamos ahorita tratando justamente de evaluar es cómo mejorar la sustentación del vuelo de aviones no tripulados, o drone, como se les conoce de manera universal. Tenemos acá pues simplemente otras aplicaciones básicas, como por ejemplo cuando se hace a nivel de arquitectura de edificaciones. Muchas veces la gente ignora que crear un edificio grande no solamente lleva la parte estética, sino también lleva la parte compleja, cuando los flujos de aire del viento, pues cruzan y se aceleran, y eso puede traer pues bastante inconveniencia a la hora de transitar cerca de esos edificios, ¿no? Y por supuesto pues el estudio aerodinámico nos permite visualizar y anticiparse a esos efectos no deseados, y pues evidentemente mejorarlos en el tiempo, ¿okay? Es una aplicación muy práctica de la aerodinámica. Se puede aplicar desde el punto de vista deportivo, por ejemplo, o sea, siempre hemos dicho que nosotros podemos inclusive mejorar el rendimiento cuando se hace deportes extremos, por ejemplo, o cualquier otro deportes clásicos como el ciclismo, por ejemplo aquí en nuestra región, incluyendo mejorando, por ejemplo, el casco del ciclista, la bicicleta, inclusive parte del traje también se puede mejorar, y eso por supuesto contribuye a mejorar el deporte de una manera importante, ¿no? Podemos mejorar otras áreas, por ejemplo, estudiar qué pasa cuando uno diseña, por ejemplo, un sistema electrónico, los chips de las computadoras, cómo crear las corrientes de aire necesarias dentro de la computadora para refrigerar la computadora en sí mismo, y todas esas cosas que parecerán ser sencillas, entre comillas, porque se dice muy fácil en palabras, son extremadamente complejas, y evidentemente ahí está la aplicación de la aerodinámica. La aerodinámica no solamente se aplica en mecánica de fluidos, sino se puede aplicar pues en arquitectura, en electrónica, ¿ok? Y básicamente pues también en áreas deportivas, como yo allí lo acabo de mencionar. Eso sería... En cuanto ustedes ya tienen el túnel del viento, necesitan hacer algunas maquetas, que esas maquetas después van a evaluarlas y son las que van a generar pues, los resultados visibles. ¿Qué es lo que les hace falta a ustedes como laboratorio de investigaciones en aerodinámica para poder funcionar plenamente? Ok, o sea, básicamente nosotros ahorita pues creando, digamos, los diseños necesarios para poder evaluar la sustentación de los aviones no controlados. Tenemos que crear, por ejemplo, digamos, fabricaciones expertas o fabricaciones precisas del ala de un avión. Por ejemplo, aquí tenemos justamente un ejemplo de lo que necesitamos acá. Esta maqueta, okay, o este prototipo, como se le dice normalmente, está impreso en 3D, ¿sí? Se hizo en Caracas, puesto que aquí en la región no tenemos impresoras en 3D, la universidad carece de una impresora 3D, y por supuesto para poder realizar los diseños y para poder realizar la experimentación, que es la parte fundamental para validar lo que queremos allá diseñar, se requiere necesariamente una impresora de 3D. Este prototipo que tenemos acá se trajo de Caracas, una empresa especializada nos los trajo, ¿ok? Y acá pues estamos realizando pruebas en tiempo real para validarlo con la parte de la simulación computacional, ¿okay? La aerodinámica hoy por hoy pues trabaja de las dos maneras, es decir, trabaja de una manera computacional con software especializados para la simulación de fluidos, ¿okay? Que es toda la parte compleja, ¿ya? Y por supuesto pues la parte experimental, que es lo que estamos acá tratando de demostrar, ¿sí? Y se requiere por supuesto una impresora 3D para poderlo ejecutar. En 30 segundos, profesor, ¿cómo una vez que pasan los estudiantes por aquí, cómo salen preparados?
bueno, evidentemente salen con mayor capacidad de resolver problemas reales, ¿ok? Tienen, digamos, adquieren la experiencia, ¿ok?, de cómo validar problemas reales y desde sus diseños, ¿ok?, sus diseños teóricos, cómo llevarlo a la experiencia, a la parte experimental, en la parte, digamos, de laboratorio y, por supuesto, concretar, crear y finalmente, pues, resolver un problema real basados en el apoyo de la teoría y, por supuesto, de la parte experimental. Bien, de esta manera agradecemos al profesor Luis Daniel Mendoza, quien es el responsable del Laboratorio de Investigaciones Aerodinámicas que posee la Universidad del Táchira y que hoy en día funciona como una materia electiva. A las empresas, a todas aquellas empresas, entes privados y públicos, les solicitamos la colaboración para ver si la universidad adquiere o consigue lo que es esta impresora de carácter tridimensional para poder obtener maquetas fieles a la realidad. A ustedes les invitamos para que nos acompañen en el próximo segmento con más información a través de La UNED Hoy. Estamos de vuelta en su programa La UNED Hoy, agradeciéndole a TRT por permitirnos este espacio para llevar importante información del mundo académico que se genera en nuestra primera casa de estudios. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra sección Gente UNED, conociendo esos pilares fundamentales que hacen de esta universidad una gran universidad, donde vienen aquí los hijos de los tachirenses y los venezolanos a recibir una excelente formación. Hoy vamos a conocer al médico veterinario José Rafael Valdés. Él, con su dilatada trayectoria que tiene nuestra universidad, fue el fundador del programa Piscícola del Táchira. Además de eso, él fue el fundador y que transformó de alguna manera todo lo que tiene que ver con la estación piscícola que se lleva a cabo o que se desarrolla en San Antonio de Caparo, así como también fundador del programa de comunicación del Decanato de Extensión. Y su obra, pues de alguna manera la obra cumbre fue lo que tiene que ver con Don Pancho y los amigos del campo, programa dedicado al mundo del agro y que ese programa pues se transmitió por las principales redes de nuestro estado y que llegó a nuestros productores del campo a ser mejores en lo que estaban haciendo en el campo. Bienvenido, doctor José Rafael. Yo quisiera pues entonces que habláramos un poco sobre sus inicios aquí en la universidad. Bueno, muchas gracias a usted, a DICIPREC, por esta deferencia e invitarme para intercambiar, dar a conocer algunos detalles del programa Piscícola, del programa de Don Pancho y sus amigos del campo. Labores que hice con mucha alegría, mucho entusiasmo, acompañado lógicamente de don Pedro Zambrano y Miguel Arturo Zambrano, y Miguel Arturo Chacón. Yo llegué aquí a la universidad, fui contratado aquí en 1980, pero vine aquí al estado de Táchira gracias a la petición que hiciera el doctor Pedro Contreras Pulido, quien fue gobernador para esa época, 1979, e hizo un contacto con el rector de la Universidad de Lisandro Alvarado en Barquisimeto, a la cual yo pertenecía. Y vine para acá, gracias a este doctor, este gobernador, prestado por la UCLA, a buscar terrenos y todo para fundar la estación piscícola del Táchira. Es decir que gracias a la motivación que tuvieron esta gente, como el doctor Contreras Pulido y el rector Raché, se inició este programa de piscicultura de aguas cálidas en el caserío San Antonio de Caparo, en el estado Táchira, en el municipio Libertador. Hoy ya se ha convertido en el caserío más piscícola de Venezuela, gracias a la producción de alevines
que es el que más produce en Venezuela, más alevines en Venezuela. Y hay una cantidad de productores que se han adueñado ya de la tecnología y ya producen bastantes alevines también. Y hay cerca de 300, 400 lagunas que dan muestra de que la extensión piscícola ha hecho extensión bastante, mucha extensión, porque hay mucha producción de cachama en el estado Táchira y el estado Barinas sobre todo. Hablemos un poco sobre lo que tiene que ver con la fundación del programa piscícola entonces del Táchira, porque si bien es cierto, la estación de San Antonio de Caparo hoy por hoy es una de las estaciones de punta. ¿Cómo fue entonces la fundación de ese programa? Bueno, se inició, como le digo, la construcción en 1981 de la estación. Se empezó fue prácticamente en diciembre, se puso la primera piedra en diciembre de 1981 y empezó las labores en 1982. Ahí duró como 2 o 3 años haciendo los galpones, las lagunas, Circa, que era la compañía, fue con la máquina de Circa que se hicieron las lagunas, la perforación que se hizo ahí de 50 y tantos metros, vino una compañía contratada por Circa de Guanare, un especialista, y un experto en geología y en hidráulica, que me refiero al extinto profesor ingeniero Saulo Olavarrieta, fue quien nos dio el estudio de sondeo eléctrico vertical para verificar que el estudio, la zona tenía mucha agua y agua de buena calidad. En cuanto digo calidad, pero calidad bacteriológica y agua pura a 50 y tantos metros. Y conseguimos, para el beneficio de la estación, 2 sitios, 2 acuíferos muy de buena cantidad en San Antonio de Caparo. Bueno, eso es muy importante, pero también vamos a destacar usted como extensionista, no solamente como profesor de aula, sino también como aquella persona que transmite todo lo que sabe a los productores. También usted es un excelente comunicador. ¿Por qué? Porque usted fundó lo que es la unidad de comunicación del Decanato de Extensión y además de eso, lo que fue Don Pancho y los Amigos del Campo. Entonces, muy brevemente, profesor, hablemos un poco sobre esos 2 programas. Bueno, tuve la dicha de haber fundado la unidad de comunicación agrícola, en la cual intervino también Miguel Arturo Chacón y Pedro. Yo fui el que tuve la idea de fundar esa idea de hacer videos en diferentes fincas, tanto en el estado Táchira, también se hicieron en Colombia y en otras partes de Venezuela. Videos de gente productora que diera a conocer sus experiencias, y es tanto así que hicimos sobre ganado de búfalos en la agropecuaria Caño Negro, en el estado Zulia, que por cierto ahí se celebró el 5º Congreso Mundial de búfalos, bufalinos. Y en este congreso fue presentado un video que hicimos allá en esa finca, en la agropecuaria Caño Negro. Se hicieron videos de cultivo de camarones, de la raza Carora, como raza Carora. Se hicieron otros videos alusivos al cultivo del café, sobre el cultivo de camarones en Acarigua, y una finca modelo de apenas 15 hectáreas y producía en esa época 800 litros de leche, una experiencia muy valiosa. Don Pancho y sus amigos del campo, bueno, se hicieron aproximadamente 1.800 programas. Yo duré 13 años y medio como guionista, yo era el guionista de Don Pancho y buscaba a la gente para grabar. Ahí se invitaba a gente del Fondo de Investigación Agropecuaria, antes Fonayat, ahora INIA, del MAC, del Ministerio del Ambiente, diferentes instituciones, gente que venía a las conferencias, el doctor Eri Estrada de México, bueno, mucha gente que grabaron, especialistas en sus áreas, y se llevaba por muchas emisoras. Aquí tengo la emisora que se comunicaba Don Pancho y sus amigos del campo: Alto Llano en Barinas, Radio Altura en La Grita, Radio Occidente en Tobar, Radio Abejales, una que llaman, exactamente no recuerdo el nombre, era en Abejales, y Radio Michelena. Esto duró cerca de 17 años transmitiendo a Don Pancho y sus amigos del campo. Yo duré casi 14 años. Bien, de esta manera agradecemos al médico veterinario, profesor José Rafael Valdés, quien fue un pilar fundamental en nuestra universidad y que, bueno, siendo profesor de aula, por allí pasaron muchos alumnos que hoy en día se sienten muy agradecidos por los conocimientos adquiridos y además de eso también hacia la sociedad tachirense por estos programas y proyectos que se generaron bajo su gestión. A él le agradecemos haber estado y compartido con nosotros a través de
de la UNED Hoy. A ustedes les invitamos para que nos acompañen en un próximo programa a través de esta televisora.